estamos iniciando el 2015 nuevamente con la participación de maestros de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión nos visita del 11 al 13 de febrero la catedrática maestra de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Carolina López Ramírez, quien está impartiendo a estudiantes de la licenciatura en Gestión y Trabajo Social, catedráticos, maestros y público interesado, un curso acerca de la intervención del trabajador social en el manejo de la violencia contra los niños. Entonces vamos a platicar con ella. El tema es muy interesante porque impacta sobre todo en el contexto familiar y social. Maestra, ayer iniciaste tu curso sobre la intervención del trabajador social en casos de maltrato infantil. ¿Qué le puedes decir a las familias de la región al respecto? Bueno, a mí me parece, en primera instancia quisiera hablar un poco de los beneficios que tiene la profesión de trabajo social al incorporarse a estos temas. Nosotros tenemos 3 niveles de intervención: caso, grupo y comunidad. Y en caso, grupo o comunidad siempre vamos a encontrar una situación de maltrato infantil o abuso sexual. Por otro lado, creo que sería importante que la población supiera pues que el maltrato infantil no es una forma de tratar a las niñas y a los niños, es una violación de derechos, pero además de ser una violación de derechos, esto tiene un impacto siempre en la vida de las niñas y los niños. De repente sabemos que los papás pues no fueron a una escuela para ser padres, ¿no? No obstante a eso, sí tenemos que estar enterándonos en qué momento yo con mis acciones o omisiones daño el desarrollo integral de mi hijo o hija. Hay un proverbio, un refrán muy feo que dice que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, sobre el escritorio, las instancias encargadas de la niñez, de la familia, se hacen esfuerzos significativos para evitar, por ejemplo, este tipo de situaciones, el maltrato infantil, pero el problema en la realidad se da en la familia, en la escuela, en la calle. No es teórico, es súper real, maestra. Así es, bueno, de hecho sabemos que el maltrato tiene distintos orígenes. Cuando un padre siente que se violenta y que eso puede desencadenar situaciones de maltrato en las niñas o en los niños, es importante que empiece él a preguntarse qué estoy haciendo o qué está pasando. Te comento esto en virtud de que sabemos que el maltrato, de repente los padres vivieron en situaciones de maltrato toda su infancia. Entonces, en el momento que son padres o se convierten en padres, no quiere decir que tengan la voluntad de maltratar. Ajá. Sin embargo, sí es importante que sepan que hay una forma de vivir distinto y que pueden darse esa oportunidad como padres de vivir una crianza pacífica, y la otra es pues también acudir a las instancias. Tú me decías que hay un gran esfuerzo. Quizás hay un gran esfuerzo, pero está pasando una situación. Nosotros, los sujetos, los entes sociales, no podemos reconocernos como violentos, nos cuesta mucho trabajo. Ajá. También nuestras omisiones respecto del crecimiento de un niño o niña, puede que no las estemos generando de manera intencional. Te voy a dar un ejemplo. A lo mejor tú no le das la leche caliente al niño y para ti eso puede ser una negligencia, porque el niño en cierta edad necesita de la leche caliente, exactamente. Pero puede que no lo estés haciendo intencional. Si dices que hay instancias, a mí me parece que las instancias tendrían que trabajar en 2 rubros: en el nivel preventivo, para que en ese nivel preventivo reflexivo, yo le llamaría, podamos construir una metodología donde los padres desnaturalicen esas prácticas violentas. Y el segundo, un nivel detectivo, ¿no? Es decir, que dentro de esos espacios que son reflexivos, también nos podamos dar cuenta de qué niños están viviendo violencia. Cuando esto suceda, o cuando las instituciones se encarguen de esos 2 procesos, la idea no sería que los padres que violentan vayan a la cárcel, ¿no? La idea sería ir
al origen de la violencia en ese núcleo familiar. Y a través de ir al origen de la violencia en ese núcleo familiar, podríamos ver si la familia puede salir avante con una situación de apoyo psicológico, apoyo psicopedagógico, apoyo de trabajo social, como analizar bien el contexto en el que se inmersa ese niño o niña. Y obviamente esto nos va a requerir que cada vez las instituciones sean más profesionales, se inmersen en el tema, ¿no? Estamos hablando de una interacción entonces entre trabajadores sociales, pero también médicos, educadores, psicólogos. El problema es muy complejo. Así es, el problema es multicausal y obviamente hay situaciones en donde tenemos que tener las alertas más elevadas, ¿no? El maltrato puede llevarte a la muerte, ¿no? Así como te puede llevar, es por grados, pues, ¿no? Si yo te puedo dar una cachetada, a lo mejor va a tener una afectación en tu aspecto físico y va a tener una afectación en tu aspecto psicológico, pero quizás yo, en mi desconocimiento en relación a la violencia, puedo llevarte a la muerte. Y entonces ahí tendría que entrar otro elemento, por ejemplo, que es el derecho, ¿no? Y ver, oye, papá, igual no tuviste la intención, pero aquí ya hay una situación de que tu hijo o hija ha perdido la vida. Por eso es importante que empecemos a trabajar un modelo multidisciplinario, que hagamos un estudio de caso para entonces saber qué estrategias requiere el caso concreto. El maltrato, obviamente, dentro de un núcleo familiar va a tener diversas vertientes, ¿no? Puede ser que los padres hayan vivido maltrato, puede ser que los padres realmente nunca hayan tenido posibilidad de una crianza pacífica, ¿no? Puede ser que los padres tengan un padecimiento psiquiátrico y entonces eso los lleva a detonar maltrato. Y no es lo mismo que yo te etiquete a lo mejor como un padre o madre maltratadora sin saber cuál es el contexto en el que te está desarrollando y sin hacer un análisis del núcleo familiar en el que nos estamos desarrollando. Si ya entendiendo todas esas vertientes, yo podría generar, o los trabajadores y trabajadoras sociales tendremos que generar una estrategia donde digamos, a ver, el diseño de trabajo para la familia va en virtud de apoyo psicológico, apoyo jurídico, apoyo psiquiátrico. La pobreza también es un factor muy importante y que seguramente estamos viendo todas las familias en México, donde puede desencadenar maltrato, ¿no? Porque el papá o mamá sabe que tiene que satisfacer ciertas necesidades y su salario no le da la oportunidad de llegar y decir, a ver hijos, aquí está para la leche, para la escuela, para el calzado, para el médico. Entonces yo creo que también habrá que ver cuáles son los factores estructurales y los factores particulares al interior de las familias. En el extremo está el buen trato, ¿sí? ¿Cómo lo conceptualizarías? Y de qué manera no se distorsiona para caer en una problemática muy delicada que están abordando en tu curso, que es el abuso sexual o la manipulación sentimental. Ok, bueno, más bien yo entiendo que está el buen trato en el extremo. Y de repente también ahora con la dinámica de los derechos de las niñas y los niños se hizo algo que a mí me parece que es un problema. Se le habló a los niños de sus derechos, pero no se los habló de sus deberes al interior de la familia, ¿no? Estos deberes tienen que ser de acuerdo a la edad y grado de madurez del niño. Por ejemplo, a los 8 años tu hijo quizás sí pueda tender la cama, pero a los 8 años tu hijo no puede hacer cargo de su hermanito de 4. ¿No? Entonces, esta parte de sí desmitificar las visiones tanto de maltrato, uno, ¿no? Desmitificar la situación en donde yo coloco al niño como cállate porque tú eres chamaco, cállate porque yo soy tu madre, o sea, esas situaciones hay que trabajarlas. Y el buen trato pues sí tiene que ver con un proceso de sensibilización, ¿no? Tiene que ver también con una estrategia donde va a haber buen trato, pero no solo buen trato a nivel familiar. Te voy a decir por qué. El maltrato también está en la estructura social. Entonces, no tiene caso que yo, como padre, trabaje en una cultura del respeto, del buen trato, cuando de repente en la comunidad o en la relación vecinal vas a tener una serie de problemáticas, drogadicción, alcoholismo, ¿no? Y situaciones que pueden estar poniendo en riesgo a las niñas y a los niños. Por otro lado, las instituciones tienen que estar en todo momento promoviendo los beneficios que se obtienen al vivir el buen trato, ¿no? Pero también necesitamos de una estructura que nos permita a todos, o sea, no solo al niño o niña, sino a usted como sujeto o a mí como sujeto, llegar a una situación de buen trato.
Esa es la única forma en la que tú vas a poder dar buen trato, cuando todos podemos vivenciar de la cultura del buen trato, ¿no? Más que tomarlo como un extremo, yo creo que tendría que ser como una dinámica constante en la que nos podamos desarrollar todos, independientemente de la edad que tengamos. Si tú eres bien tratado, obviamente vas a tener un elemento que te permite fortalecer a tu hijo o hija, pero quizás tú hasta incluso seas víctima de violencia familiar. Y entonces, ¿cómo pensamos que el que es víctima de violencia familiar va en algún momento a tener la posibilidad o la concepción de generarle buen trato al que está a su cargo? Es muy difícil. Convencerse además de que esas prácticas son aprendidas, o sea, la violencia la reproduces porque fuiste víctima o porque en tu casa fue la única forma en la que te trataron. Pero convencernos también de que ir, por ejemplo, a un experto como el psicólogo no es malo. Me va a dar herramientas que me permitan sentirme más tranquila en mi estado emocional y después yo con esa estabilidad emocional puedo vivir la cultura del buen trato y transmitir la cultura del buen trato, por un lado. Y por el otro lado, me hacías una pregunta relativa al abuso sexual, ¿me la podrías recordar? Sí, que pues se llega a dar así como igual en un extremo del maltrato hacia los niños, pues es no solo golpes o castigos o ofensas, sino el abuso, la transgresión de un ser humano vulnerable, inocente, pues es un tatuaje, una marca de por vida. ¿De qué manera ustedes, los trabajadores sociales, pueden matizar, cambiar o curar situaciones de este tipo? Ok, bueno, el abuso sexual es un tema que en lo particular creo que hay que tomar con mucho cuidado. La mayoría de los casos son abusos sexuales que se generan al interior de la familia o bien de un cuidador inmediato, como puede ser un profesor, ¿no? Justo cuando no damos buen trato en la casa, justo cuando no le dices a tu hijo, hijo, te quiero mucho, ¿no? Justo cuando no puedes dar un abrazo de manera sana, el niño al final del día tiene que satisfacer, niño o niña, tiene que satisfacer su necesidad de afecto. El abusador sexual es una de las herramientas que utiliza para acercarse al niño o niña. Lo convence además de que lo que están haciendo es porque lo aman. De repente es ahí cuando los niños no saben qué hacer con el abuso sexual, ¿no? Ellos obviamente se sienten amados, pero por otro lado han sido transgredidos y entonces tienen una confusión en sus mentes sobre estará bien o estará mal, ¿no? Porque al final del día el único que me quiere es él que está conmigo, él o ella, ¿no? El abusador o la abusadora es ella que está aquí conmigo todos los días. Y si yo lo acuso, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces esa posibilidad de bien tratar a los hijos e hijas en la familia nos va a evitar una situación de abuso. Ahora, como bien lo decías, el abuso sexual pues tiene una transgresión en el aspecto biopsicosocial del niño o niña. Tiene un impacto a corto, largo y mediano plazo. Niño o niña que de repente es abusado sexualmente va a tener una serie de características que nos van a detonar otros problemas. Por ejemplo, si un niño o niña iba frecuentemente a la escuela, en el momento de ser abusado sexualmente, puede ir frecuentemente a la escuela, pero quizás va a estar muy enojado. Y ese enojo va a estar detonándolo con otros compañeros, lo que nos va a resultar en otro tipo de violencia. El niño o niña puede estar abusando a otros compañeros al interior de los espacios. El niño o niña no está consciente de lo que está pasando. Platicamos un poco allá en el grupo. Al final del día, los seres humanos también estamos diseñados para sentir cierto placer, ¿no? Lo que no está bien es que un niño o niña tenga una sensación de placer, que quizás le está generando el abuso, ¿no? Una sensación de placer o afecto a los 4 años, que esté sobreerotizado, le llamamos nosotros, ¿no? Y por otro lado, está también pues una situación donde el niño o niña ni siquiera te va a poder decir qué es lo que está pasando, simplemente va, pues, su mente se bloquea y está en otra dinámica donde ni siquiera es capaz de verbalizar qué es lo que está pasando, ¿no? Porque el impacto es muy fuerte. O sea, la reacción de un niño o niña en el abuso sexual depende de la estructura o fortaleza que tenga al interior de la familia. Que el trabajador social esté tocando estos temas a mí me parecen importantes porque nosotros siempre en caso, grupo o comunidad vamos a encontrar una situación de abuso.
¿no? El abuso no es propio de las clases sociales ricas o de las clases sociales pobres. El abuso sexual puede darse en cualquier momento, y lo decíamos ayer, hasta en las mejores familias comúnmente lo van a encontrar, ¿no? ¿Por qué vas a encontrar la situación de abuso sexual? Porque tu hijo o hija tiene un cuidador externo y además nunca te pones a mirar a tu hijo, nunca platicas con él, llegas de tus dinámicas laborales y dices, bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿no? No te das cuenta si el niño te está mirando, si el niño está triste, si el niño ya no hizo la tarea, si el niño te dice, mamá, ya no me dejes con fulano, perengano, no sé, eso no nos damos cuenta. Es más, hay un ejercicio muy sencillo, le dices a tu hijo siempre, saluda a tu tío de beso, ¿no? Y a lo mejor el tío es el abusador sexual y el niño no quiere, pero entonces nosotros los papás, dale un besito a tu tío. Y esas cuestiones que a lo mejor son tan simples, pero que te pueden empezar a soltar una corazonada de por qué tu hijo o hija de repente tuvo un comportamiento de conducta distinto. 1 y 2, por qué tu hijo o hija estableció una relación diferente con ese sujeto. El día de ayer que iniciaste tu curso, día 11 de febrero, nos comunicas que hubo mucha interacción son estudiantes de trabajo social, unos están iniciando, otros van un poco más adelante. ¿Qué pudiste detectar en este intercambio de ideas y cuál fue su respuesta ante estos temas? Ok, bueno, ante los temas yo sentía a las alumnas muy interesadas, muy receptivas. Hay hay una dificultad ahí que tenemos que trabajar. De repente estos temas no los queremos abordar porque nos duelen como profesionales en trabajo social, ¿no? Porque hemos sido víctimas de violencia, porque hemos sido víctimas del abuso y no lo hemos trabajado. Entonces hay como varios panoramas ahí en el salón. Quien lo está recibiendo de una manera muy asertiva y a quien le está doliendo, o a quien le está moviendo, o a quien le recuerda una infancia con una crianza no adecuada. Entonces ahí se generan ciertos enojos también, y es muy válido. Es muy válido que digas, ¿por qué me vienes a hablar de maltrato cuando parecía que para mí la infancia había acabado y que estoy en un grado universitario donde voy a aprender otras cosas? Pero algo que también hay que trabajar con la autopercepción de los profesionales que quieren entrarle al tema de maltrato o abuso. ¿Cómo te sientes tú en relación a este tema? Si eres víctima, cuando tú encuentres una víctima de abuso sexual, vas a querer salir corriendo a golpear al agresor, o vas a querer que el agresor se muera. Y entonces esa emoción no te va a permitir que el niño sea acompañado, niña agredido sexualmente, sea acompañado de una manera adecuada. Tu emoción no la vas a poder contener y la vas a vertir para, digamos, sanar lo que a ti te ha pasado a través del niño o niña. Entonces ahí lo que yo les decía ayer, hablemos de la autopercepción. ¿Cómo me siento ante este tema? ¿No? Porque mira, los conceptos, la etiología del maltrato, lo que pasa con el abuso, eso puede estar en los libros. Pero si tú no estás listo en tu mente para abordar el tema, ¿no? Si tú en tu persona no has hecho un trabajo que tiene que ver con desprenderte de tus violencias, va a ser muy complicado que tú puedas acompañar a un niño o niña, incluso a una familia, ¿no? Entonces, me gusta la actitud del grupo, pero también creo que habrá que como darle más énfasis también a cómo están trabajando con sus emociones, cómo están trabajando con el abuso, cómo están trabajando las chicas ahora con la violencia en el noviazgo, o sea, como con muchos temas, ¿no? Para que ellas también puedan estar estables emocionalmente y a partir de ahí construir toda una metodología que le permita a las y los trabajadores sociales abordar de una manera más óptima lo que es el maltrato infantil y muy en concreto el abuso sexual. El origen del maltrato infantil, ¿dónde lo detectas? Bueno, nosotros consideramos que hay algunas posturas que tienen que ver con el origen del maltrato infantil. La etiología le llamamos nosotros. Una de esas posturas es la parte psicopatológica, ¿no? Se argumenta que los padres y las madres maltratan porque tienen una situación en su psique, una enfermedad psiquiátrica, que entonces eso les hace detonar maltrato infantil. Está comprobado que solo el 10% de maltrato infantil es generado por
esa situación, ¿no? El segundo elemento o otra de las formas en las que nosotros analizamos dónde se origina el maltrato infantil es en un sistema de creencias y valores. Por ejemplo, hay algunas regiones en nuestro país donde está bien que las niñas y los niños sean vendidos hacia otras personas para que vayan a trabajar, ¿no? Es parte de usos y costumbres de alguna región. Entonces, en esa vertiente que es más cultural, vamos a encontrar esas posturas. Vamos a encontrar una postura de valores también, es decir, si a ti no te inculcaron vivir en el buen trato, difícilmente tú vas a poder inculcarle a tus hijos vivir en el buen trato, ¿no? Tenemos también dentro de esa otra segunda concepción la hegemonía patriarcal, es decir, las niñas van a ser susceptibles de más maltrato que los niños, porque siempre los niños tienen preferencia, ¿no? Socialmente el hombre va a tener preferencia y las niñas van a ser maltratadas de diversas formas y ya tiene que ver con un maltrato de género. ¿Por qué se dan estos tipos de maltratos? La gente tampoco, y no quiero regañar ni etiquetar ni señalar a nadie, pero la gente no ha vivido en una cultura distinta. Si a la gente creció con golpes, la gente no va a poder cambiar su estructura hasta que alguien venga y le diga, para con el maltrato, ¿no? Hay sociedades actuales en donde este problema no se dé en forma tan drástica como en las naciones emergentes, que puedan decir que lo están haciendo bien, lo han podido erradicar o lo han podido controlar. Bueno, aquí lo que pasa es que, por ejemplo, si comparas simplemente Estados Unidos con América Latina, lo que vamos a encontrar es que América Latina tiene una estructura como país de una manera distinta y una economía de una manera distinta, ¿no? En México, por ejemplo, uno de los factores que es detonante de la violencia o del enojo o de la agresión o del maltrato infantil es la pobreza. Nuestros países de Centroamérica todos viven en situación de pobreza, o la gran mayoría, ¿no? Entonces requerimos realmente de una estructura, de una política pública que nos permita entonces mejorar nuestras condiciones de vida para que podamos también mejorar las condiciones de vida de nuestra familia, ¿no? Te reitero, el maltrato no es clasista, el maltrato lo puedes encontrar en Estados Unidos, lo puedes encontrar en España, lo puedes encontrar en México, pero lo importante de encontrar el maltrato infantil es saber cómo han resuelto la situación, ¿no? Como en Suecia, por ejemplo, las mujeres trabajan menos horas y ganan el mismo salario, como si trabajan 6 horas, por ejemplo, y ganan el mismo salario como si trabajaran 10 horas, pero tienen esas 4 horas extra para ir a su casa y entonces hacer las tareas que tienen que ver pues con la crianza y con el acompañamiento a sus hijos e hijas. Imagínate si en México tuviéramos una estructura así, ¿no? Podríamos construir una vida distinta, no solo para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para nuestros hermanos, ¿no? Y esas son cuestiones estructurales que aunque yo, ya te lo decía hace rato, aunque yo trate bien a mi hijo o hija, va a salir a la calle y la misma comunidad y la dinámica que se da en la comunidad lo va a victimizar sobre un maltrato, ¿no? ¿Cuál? No sabemos, pero va a encontrar una dinámica afuera que lo puede poner en riesgo. ¿Cómo se da la intervención del trabajador social en estos casos? Bueno, a mí me parece que la intervención del trabajador social tiene que ir en el nivel de prevención y promoción de los derechos de las niñas y los niños. Otra de las vertientes que apostamos es en educación para la paz, ¿no? Que puedan trabajar con esta pérdida de valores que ahora tenemos no solo en México, sino en Centroamérica, y que tienen también impacto de acuerdo a la dinámica estructural en la que vivimos. La detección, ser asertivos en una detección. Ayer hicimos una técnica donde había compañeros que se ponían de rodillas en el piso y otros compañeros de pie, estaban contándoles una historia muy dolorosa, ¿no? Como simulando la figura niño o niña. Entonces decíamos ahí, a ver, ¿cómo te sientes tú como adulto cuando nadie te mira a los ojos? Cuando estás hablando y no tienes conexión realmente con la persona que está ahí enfrente. Entonces trabajamos mucho como en la sensibilización de las y los trabajadores sociales, porque los adultos en general, y no es una cuestión propia de la formación, no reconocemos las características cognitivas del niño.
¿no? No reconocemos las características psicológicas del niño. Pensamos que los niños nos pueden contestar como adultos. Entonces, si no nos metemos ese chip de reconocer al niño como sujeto de necesidades distintas a las de los adultos, si no nos ponemos a investigar sobre cuál es el desarrollo de un niño o niña, si no tenemos un buen rapport con el niño o niña, si no construimos técnicas adecuadas para poder hablar con un niño o niña, muy difícilmente vamos a poder darle la oportunidad de que venga y nos cuente de una situación de maltrato. ¿Hay alguna etapa de la niñez en donde se pueda dar el maltrato de una forma más aguda? No, yo creo que más bien ahí el maltrato, un papá o mamá, dada su naturaleza de violencia y dadas las formas en que te genera maltrato, te puede matar a los 2 días de nacido o hasta los 18 años, ¿no? ¿Soluciones al respecto, maestra? Soluciones, yo creo que podemos construir una metodología adecuada donde todas las instituciones públicas y asociaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil, nos pongamos la pila, ¿no? Primero, uno en la parte de la capacitación, o sea, preparar a nuestros profesionales para que sepan atender el maltrato y para que tengan técnicas de intervención en materia infantil, ¿no? Hay muy pocos profesionales que se preparan para atender a la infancia. Lo otro es también eliminar las situaciones estructurales, o sea, mientras no acabemos la pobreza, muy difícilmente vamos a poder ofrecerle un contexto distinto a esa infancia. Ajá, entonces, el Estado tiene que tener un papel más participativo. Ahora tenemos una reforma de derechos humanos muy reciente en nuestro artículo 1 constitucional, donde te dice, a ver, tú tienes la posibilidad de invocar los elementos internacionales o los instrumentos internacionales para la protección de un niño o niña. Ok, ¿cómo lo hago para que entonces el Estado mexicano ponga de manifiesto qué es lo que realmente está haciendo para cambiar la estructura y que esa estructura social favorezca al niño o niña, ¿no? Entonces, hay como varias vertientes. Los profesionales que están en el contacto directo, yo creo que es capacitándolos y dándoles herramientas concretas en materia de infancia. Dentro de ese mismo rubro, la parte de la interdisciplinariedad, ¿no? Entender que el niño es un sujeto con elementos físicos, psicológicos, sexuales, emocionales, y entonces empezar a decir, a ver, pedagogo, ¿tú qué haces en materia de maltrato? Tú trabajador social, tú psicólogo, tú psiquiatra, tú médico, ¿no? Tu abogado, para que entonces podamos sacar el asunto que ya detectamos adelante. Llevar un buen seguimiento de caso, que es muy propio de trabajador social, ¿no? Cuando detectas una situación de maltrato y ya tienes tú el expediente, pues también hacer tu trabajo de una forma ética, ¿no? Ir a las visitas domiciliarias, reportar si el niño estaba o no estaba, hacer las gestiones que te corresponden en relación al caso, dar seguimiento, realizar pues toda esa tarea que es muy propia del trabajo social de casos y que nos va imperando como ciertos procesos, ¿no? La otra es también, ¿qué están haciendo las autoridades en relación a, yo no digo a que castiguen a los agresores, pero ¿qué estamos haciendo? O sea, realmente cuando un niño o niña llega ante un agente del Ministerio Público, ¿le estamos creyendo o estamos también descalificando su versión, ¿no? Deslegitimando la agresión que el niño o niña tuvo? Entonces, trabajar también en la capacitación de todos los adultos que deben o tienen contacto con un niño o niña, y sobre todo si el niño o niña es víctima, ¿no? Y la otra parte, pues yo creo que tiene que ver con las instituciones. Las instituciones fueron creadas para satisfacer diversas necesidades sociales. Las instituciones no están cumpliendo a veces. Decía Marcus, tenemos un imaginario colectivo donde la gente no sabe para qué existe el DIF, pero piensa que están haciendo bien su tarea. ¿Por qué? Porque da becas o porque da despensas. Ajá. Cuando a lo mejor la estructura del DIF sí tiene que ver con dar becas y dar despensas, pero además cuidar los grupos vulnerables. Entonces, la infancia como grupo vulnerable, ¿cómo está siendo cuidado? ¿O está siendo cuidado? O sea, creo que habrá que checar ese punto. Y la otra parte es también, pues, las funciones del Estado, ¿no? Que tienen que ver con estos imperios internacionales. Cuando México fue y firmó la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños por ahí de 1990 o 89, creo, no sé, por ahí está la fecha, se comprometió a una serie de situaciones, y esas situaciones tendrían que ser adecuadas hoy en las acciones que se generan a nivel
municipal, estatal, federal, ¿no? Y a lo mejor no lo estamos haciendo. Hoy, de hecho, vamos a discutir ese punto en la clase. Maestra, por último, en lo personal, nos hablabas de que estos temas tocan a los alumnos y hay reacciones al respecto. En lo personal, frente a situaciones como esta, ¿cuál es tu respuesta? Bueno, yo creo que he tenido que hacer un trabajo personal, no sé si me preguntas qué ha pasado contigo, he tenido que hacer un trabajo personal mucho en relación a las violencias propias, ¿no? Reconocerme incluso como en algún momento violentadora, y eso es inconsciente, ¿no? Cuando descalificas, por ejemplo, incluso a un alumno. Entonces, si no reconoces que estás descalificando al alumno, tampoco te estás dando cuenta que tú estás también violentando. Entonces, yo he hecho un trabajo personal. Toda mi vida he tenido acompañamiento psicológico, ¿no? Y no porque esté mal, sino el mismo tema te hace que de repente estés cansado o estés muy hipervigilante, ¿no? Y entonces la hipervigilancia, yo estoy viendo que el niño como que algo le pasa y seguro de ser abusado, y entonces eso te hace también de repente empezar a crearte lagunas en tu cabeza. Entonces yo creo que el acompañamiento psicológico es básico y es algo que en las instituciones no te dan, ¿no? Tú lo tienes que costear. La otra parte es trabajar con, si estoy cansado ahora sobre el maltrato y el abuso, creo que podría dedicarme a otro tema, ¿no? Siempre me ha tocado trabajar con temas de violencia infantil y violencia de las mujeres en el crimen organizado, por ejemplo, que creo que ahí habría como que ver, o le paramos a las violencias o le cambiamos de tema, ¿no? O nos seguimos acompañando de profesionales que tienen que ver también con el saneamiento de la estructura mental de uno mismo como profesional, y ya después regresas y retomas el tema. La otra parte que pues yo siempre he tenido es también como mucha sensibilidad para trabajar con la infancia. Es muy difícil, hay pocos profesionales en esa dinámica o interesados más bien en trabajar con la infancia. Y nosotros los trabajadores sociales no tenemos una especialidad, por ejemplo, ¿no? Que tenga que ver justo con ese grupo, pero ojalá que podamos construir una especialidad que nos permita entonces tener ya modelos muy adecuados para decir, bueno, es un modelo para atender a la infancia, reconociendo además que la infancia no solo es la infancia maltratada, ¿no? Hay los niños de la calle, hay lo que tú decías, las poblaciones en situaciones de conflicto que ahora ya tienen que estar internadas, ¿no? En situación de reinserción, le llaman, creo, para que en algún momento salgan a la vida. Y yo insisto, o sea, está bien, si alguien cometió un delito, por ejemplo, si una persona generó un menor de 18 años generó un abuso sexual en un niño o niña, él no va a ir a la cárcel, él va a ir a la comunidad de rehabilitación para personas en conflicto con la ley, ¿no? Pero entonces él tiene que pasar su proceso de saneamiento 6 meses y después, ¿qué? O sea, después de esos 6 meses, ¿a dónde lo voy a arrojar? A la comunidad que lo volvió violento, a la comunidad que lo llevó a abusar. Entonces, esa parte yo creo que hay que tenerla como muy clara para poder generar estrategias, ¿no? Que podamos tener las y los trabajadores sociales, no solo yo, pero el gremio como tal, que pueda tener estrategias de trabajo similares a las de otros países que dan mejores resultados y que tienen estructuras políticas, sociales, culturales de una manera diferente, ¿no? Gracias, maestra. Le agradecemos a la licenciada Carolina López Ramírez, catedrática de la Escuela de Trabajo Social de la UNAM, este tiempo que compartió para acercarte y exponer frente a la televisión cultural Reactiva TV Canal 51 un tema que de verdad, maestra, es de interés común, porque nosotros fuimos niños, tenemos familias donde hay niños y los niños, las niñas están en todos sitios. Sí se debe de reflexionar al respecto, se debe actuar y se deben de buscar soluciones. Como todas las semanas, agradecemos a
Telecable Canal 4, las facilidades que nos presta para estar cerca de ustedes. No nos despedimos. Hasta la próxima.